Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa entregó equipamiento a LEPAS para optimizar la producción de agua potable en Cutralcó y Plaza Huíncul. Este equipo será instalado por personal del organismo en la planta potabilizadora Buena Esperanza. Brindarles el equipamiento necesario como para poder desarrollar mejor su trabajo y para que toda la comarca pueda tener mejor provisión de agua, creo que es un gran paso importante que estamos realizando, porque los neuquinos estamos convencidos que la mejor forma de trabajar es de manera unida, mancomunada, trazando las voluntades que tienen los pueblos para poder crecer de una manera correcta y próspera y poder concretar los sueños que se merecen concretar cada uno de nuestros habitantes. Más información en neuqueninforma.gov.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos, como hacemos habitualmente, semana a semana, con Panorama aquí en 24/7 Canal de Noticias. Esta semana que pasó ha sido una semana intensa en términos de discusión política. Y la discusión política además se retroalimenta con la discusión electoral, de política electoral. Al menos esa es la primera observación que uno puede hacer frente al calor que tiene el debate parlamentario, sobre todo, y el que se hizo la semana anterior, la semana pasada, en donde el jefe de gabinete, Franco, fue muy gráfico, dijo las perdimos todas, o una expresión parecida, ¿no? Hablando de las batallas o de las disputas o de las peleas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, frente al abroquelamiento de los sectores opositores al gobierno y temas muy actuales, como el de jubilaciones, presupuesto universitario, discapacidad, que tienen en el fondo un denominador común, y que es el presupuesto o la asignación de presupuesto por parte del Estado. De este tema vamos a estar charlando en segundos nada más con Pablo Servi, que es diputado nacional, es un hombre que viene del radicalismo neuquino, que es diputado, te decíamos, y que ahora forma parte de un grupo de diputados de distintas provincias del país que se identifican con las ideas del liberalismo y que están más cercanos al oficialismo nacional. De hecho, su nombre, su posible candidatura suena muy fuerte para integrar la nómina de la Libertad Avanza en Neuquén en las próximas elecciones. Y decíamos, suena muy fuerte porque se habla de su posible incorporación como candidato a senador en el segundo lugar, después de Nadia Márquez, o quizás como primer diputado. Eso también está presente en la discusión por estas horas sobre el tema electoral. Con él vamos a hablar en segundos nada más. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de una temática un tanto enigmática, si se quiere, de una organización que ha dejado de ser secreta para transformarse en discreta. Pero de eso hablaremos en el segundo bloque. Enseguida lo tenemos al diputado nacional por Neuquén. Pablo Servi está con nosotros aquí en el piso y con él vamos a charlar de lo que han sido todos estos días, bastante intensos en términos de discusión política en el Congreso. ¿Por qué sí, por qué no respaldar a este gobierno en esta instancia, Pablo? Hola, Agustín y toda la audiencia. Sí. Creo que son momentos complejos, ¿no? Hoy es muy importante para el rumbo que está tomando el país el poder sostenerlo y justamente hubo un ataque creo que muy fuerte del kirchnerismo y aliados a la base de sustento, ¿no? Que es el equilibrio fiscal del gobierno, y por otro lado las reformas que se vienen haciendo desde el Ministerio de Modernización y Desregulación que comanda Sturzenegger, porque se volvió para atrás varios decretos no son de necesidad de urgencia porque son utilizando las facultades delegadas que daba la ley base, se han hecho. Ahora faltaría que pasen por el Senado
pero básicamente se le ha dado de parte de la oposición, del kirchnerismo y sus aliados, un golpe fuerte al gobierno y a la institucionalidad. ¿Por qué los que son aliados ahora del kirchnerismo antes no lo eran? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Es la carrera electoral lo que está en discusión aquí? ¿Qué es? Yo creo que hay varias cosas. Por un lado, las provincias reclamando recursos, que entre eso se hace un colectivo, hubo algún documento firmado por las 24 provincias, ¿no?, pidiendo el tema de los ATN y el impuesto al combustible, que digamos de paso que lo que prevé el impuesto al combustible es que se suba al máximo que prevé la ley, que esto haría que aumente la nafta y el gasoil en alrededor de 200 pesos a valores de hoy, ¿no? Entonces, eso impactaría también fuertemente sobre la inflación y sobre los fletes, que es una componente importante de todos los productos. Eso de los combustibles. Lo que pide las provincias es como el impuesto a los combustibles tiene que tener asignación o tiene asignación específica, como no se estaría usando una parte en eso, que se distribuya a las provincias, pero que también se lleve a los valores que prevé el impuesto al combustible. Últimamente no se ha ido aumentando el impuesto justamente para no afectar el valor de los combustibles. Y lo que prevé o lo que piden las provincias es no solamente que se distribuya estos recursos entre las provincias, al no usarlos para los fines específicos que son el transporte. El transporte se está usando porque se está subsidiando la demanda, ¿no? Se subsidia la tarjeta SUBE, a diferencia de antes que se subsidiaba a los colectivos que estaban circulando. Y lo otro que prevé es la infraestructura, que hoy estaría frenado eso. Entonces lo que están pidiendo las provincias es que esos recursos se les den a las provincias, pero también lo que piden es que se aumente este impuesto a lo que estaba previsto, que como te digo, se venía frenando ese aumento del impuesto, y esto repercutiría en un aumento de alrededor de 200 pesos en la nafta premium o en el gasol premium, que es el que usa hoy el transporte. Tengo la sensación de que hay temas que son muy de raíz económica, que aquí están en discusión o que estuvieron en discusión en estos días y van a seguir estando en discusión, y hay otros que son de más de corte social, barra educativo, barra salud, ¿no? Discapacidad, universidades, y uno dice, ¿cómo se puede ser tan insensible en algunos temas, o cómo se puede manifestar la misma vehemencia en algunos temas y en otros no tanto? ¿Cómo se hace para compatibilizar y definir el voto cuando te toca decidir o levantar la mano para decir no a incrementar el déficit fiscal, y eso implica, por ejemplo, no a la emergencia en discapacidad? Bueno, ahí analicemos la emergencia en discapacidad, ¿no? Porque Sí. si hay algo que tiene el kirchnerismo es que te utiliza causas nobles para cumplir sus objetivos, que básicamente son destituyentes, ¿no? Ellos, si fuera por ellos, directamente quisieran que al gobierno de Javier Milei le vaya mal y se vaya. ¿Qué pasa? La emergencia en discapacidad tiene, por un lado, la mejora en las prestaciones, que estamos de acuerdo. De hecho, del bloque nuestro de la Liga del Interior, ELI, que es Encuentro Liberal, que es por un integrante que tenemos de Corrientes, lo que planteamos es una mejora en las prestaciones, y lo pusimos de alguna manera dentro de la mesa de negociación o de discusión cuando hablamos de esto. Pero a la par tenés 1.200.000 pensiones por discapacidad que se pagan. Por ejemplo, hay pueblos del norte de nuestro país que tienen alrededor del 6 o el 7% de la población que cobra algún tipo de subsidio por discapacidad, que se usaron en la época del kirchnerismo como prenda de cambio o como pago de favores políticos, y hoy estamos pagando 1.200.000 de estas prestaciones, que se pretende aumentarlas. Lo que pedimos nosotros es que se mejoren las prestaciones, que eso sí ha habido un atraso, y eso estamos hablando con el gobierno de que se mejore eso, pero por otro lado lo que queremos es que también 1.200.000 pensiones, de las cuales los llamaron a que vaya a una revisión médica, el 60% no fue de estas personas, y lo que prevé además esta ley de emergencia que está votando, que todos los que tienen el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, cobren algún tipo de pensión, lo que haría que aumenten 600.000 personas más los que cobran pensiones. Se varía de 1.200.000 a 1.800.000 personas quienes cobren pensiones por discapacidad, lo que haría directamente sería un misil en la línea de flotación de esto del equilibrio fiscal, ¿no? Entre esto y la ley, lo que se votó en previsión,
estarías hablando de, para lo que queda de este año, 6.000 millones de dólares. Es casi lo que tenés hoy de superávit o más que eso. Entonces, realmente vemos cómo mezclan, por eso te digo, el kirchnerismo utiliza causas nobles, como todos estamos de acuerdo, y te digo, de hecho, nosotros somos quienes fuertemente estamos planteándole al gobierno que en el tema de prestaciones, en lo que hace a discapacidad, hay que mejorarlas, pero por otro lado, estamos pidiendo que den de baja estas pensiones truchas que hay, sobre todo, como digo, en el norte de nuestro país, que hay pueblos que tienen más cantidad de personas que cobran este tipo de pensiones que una ciudad del este de Europa que ha tenido una guerra donde normalmente queda gente mutilada o con gente con serios problemas. Entonces, creo que estas son las discusiones que hay que dar, el poder revisar y el poder de baja todo lo trucho que hay, porque si no, terminas aumentándole a los tipos que cobran sin haber hecho nada o que siguen siendo parte de este problema que pagamos todos los argentinos, ¿no? ¿Y con las universidades, que estamos hablando de la educación? Las universidades, hay otro tema que básicamente lo que se le pide al Congreso que haga paritarias. En este caso estás haciendo las paritarias porque para salud quieren que hagas paritarias para las universidades. Creo que en ese sentido no es un rol del Congreso hacer paritarias, y además el ajuste que se prevé, yo creo que ninguno de los gobernadores, o el caso de Neuquén por ahí sí, porque tiene otro tipo de recursos y de hecho se está gastando las regalías que tienen en sostener el empleo público y el aumento de la provincia de Neuquén, que va por encima del IPC, ¿no? Porque tiene una combinación entre el IPC y el índice provincial de precios, va por encima del índice nacional, pero si vos hablás con los gobernadores, que en muchos casos sus diputados propician esto, no están en condiciones de dar el aumento que plantean a las universidades, y habría que ver los municipios, porque inclusive hay muchos municipios en la provincia de Neuquén que hoy los sueldos están por debajo de la línea de pobreza, y no sé si estarían en condiciones de dar el mismo aumento que están planteando para las universidades, porque si vamos a empezar desde el Congreso a hacer paritarias, tendríamos que revisar todos los sectores donde se cree que hay algún desequilibrio, ¿no? Entonces, entiendo que este tipo de discusiones, si hay previsto una mejora, o se ha hecho con los rectores, de hecho uno ve que han tenido alguna mejora en lo que hace a universidades, y creo que son de las cosas que hay que discutir por fuera de la especulación electoral o el momento que estamos dando. En distritos como el de Neuquén, en donde hay una fuerza provincial que es la hegemónica, la que tiene el poder, se plantea mucho en esta carrera también política y de discusión política y además electoral, la defensa de los intereses territoriales. Y cómo digamos, los referentes o los candidatos de un espacio que es distrital pareciera estar legitimados en la defensa de esos derechos territoriales frente a los candidatos de fuerzas nacionales que tienen otro interés. Entonces, ¿cómo se hace para tentar también el voto? Y aquí te meto en el terreno electoral. ¿Cómo se hace para tentar el voto neuquino? Yo creo que, y lo decía ayer en una publicación o en estos días, que la defensa de Neuquén pasa por defender la macro. Si no puedes tener una provincia rica en un país pobre de alguna manera, ¿no? Si no logramos, y creo que si hay alguna provincia que ha sido beneficiada por las políticas de Milei es Neuquén básicamente, ¿no? Y vemos cómo está despegando Vaca Muerta, cómo la ley Bases cambió el paradigma de la energía, el poder hacer contratos en firme de exportación de gas y de petróleo que antes no se permitía, la posibilidad del RIGI, donde se están haciendo obras de infraestructura que eran impensadas en Argentina, como es el Vaca Muerta Sur, o lo que es el GNL, que va a permitir que Neuquén aumente fuertemente su producción y sus ingresos. Creo que en ese sentido la provincia de Neuquén ha sido beneficiada fuertemente por lo que pasó a nivel nacional, y eso hay que trabajarlo a nivel nacional. En la Cámara de Diputados se discuten las cuestiones de la nación, ¿no? Y no puedes tener una provincia rica en un país pobre. Creo que estas son las cuestiones que hay que discutir, y también en estos días veía como el gobernador se quejaba de que la ley esta, o el proyecto de ley de los gobernadores de ATN sigue manteniendo la distribución de la coparticipación nacional, donde Neuquén es seriamente damnificada en ese sentido, con respecto a aporta alrededor del 4% del PBI del país y recibe el equivalente a menos del 2%, o sea, la mitad de lo que aporta. Entonces, está votando los representantes que en teoría defienden la neuquinidad, están votando una ley que termina perjudicando a Neuquén. Entonces, explícame dónde está la defensa de los recursos de los neuquinos, y si miramos, porque he escuchado que aquellos
diputados que defienden los intereses de los neuquinos son Osvaldo Giancafilo y Tania Bertoldi. Tania no dejó de votar nada con el kirchnerismo, o sea que no, si defender los intereses de los neuquinos es votar con el kirchnerismo, me parece que hay una cuestión de percepción ahí que es difícil de explicar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que explicarle también a la gente que en el caso de la Cámara de Diputados son los diputados representan a la nación, no tienen que velar por los intereses de la nación. En el caso de los senadores es donde están los intereses de la provincia, justamente también por un equilibrio entre las dos cámaras. Entonces lo que tenemos que lograr es que a Argentina le vaya bien, y si a Argentina le va bien con la macro, nos va a ir bien a los neuquinos. Porque ya lo hemos vivido en otras épocas con el kirchnerismo, donde a Neuquén nos pagaban $1,50 el millón de BTU de gas, teníamos el barril criollo de petróleo que no podíamos pasar de un valor, ¿no? En vez de percibir los valores internacionales como estamos cobrando ahora tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, teníamos un precio que estaba regulado por el kirchnerismo. Entonces, entiendo que si a Argentina le va bien y logramos sacar estas trabas, logramos libertad a la hora de comercializar, y que cada uno con la reforma fiscal, por ejemplo, que se está planteando que haya IVAs provinciales y cada provincia recaude en función de lo que genera, yo creo que la situación de Neuquén va a mejorar y mucho. Y para eso pero esas discusiones hay que darlas a nivel nacional, sí, no en Neuquén o cerrándose en que nosotros somos, o defender de qué. Cuando me dicen hay que defender los intereses de los neuquinos, ¿de quién? ¿Ustedes creen que Milei está atacando los intereses de los neuquinos? Milei es el que más ha beneficiado a la provincia de Neuquén, y si se aplican estas políticas de una reforma tributaria, creo que Neuquén va a ser una de las provincias más beneficiadas, porque va a recaudar, o sea, va a tener una recaudación la provincia en función de lo que aporta. ¿Qué pasó con el radicalismo, Pablo? Pregunto esto, ¿o te has liberalizado o siempre fuiste liberal y ahora simpatizás más con las ideas libertarias esgrimidas por Milei? ¿El radicalismo se liberalizó o nada de eso? ¿Qué pasó? Yo creo que el radicalismo tiene orígenes liberales, ¿no? Si uno se remite a Alem y Alvear, tienen orígenes liberales en su momento. Pero más allá de eso, yo no he cambiado mis convicciones. De hecho, he escrito un libro donde básicamente hablo que lo que hay que hacer es muy parecido a lo que se está haciendo hoy, ¿no? Una economía de mercado, respetar la propiedad privada, respetar la posibilidad que aquel que se esfuerza le vaya bien, y que tengas previsibilidad para hacer negocios, que generes condiciones tanto a nivel país como en la provincia para poder que se desarrollen pymes, hablando de que Argentina necesitaría generar 300.000 pymes nuevas, o sea, eso llevado a la población de Neuquén serían 4.500 nuevas empresas para que tengamos una economía sana y que funcione. Entonces, básicamente lo que yo defiendo son las ideas, y creo que justamente el radicalismo el que se ha cambiado y hoy se plantea en un rol opositor o cercano al kirchnerismo en muchos casos, ¿no? Y esa discusión se ha dado, y en la provincia de Neuquén lo que se ha decidido por parte del radicalismo es no participar en estas elecciones. En algún momento hubo una parte que optó por ir con la neuquinidad. Hoy esos han salido aquellos que estaban con roles en el Ejecutivo provincial, y se decidió que el partido no participe en estas elecciones, preservarse, pero hay muchos dirigentes que sí que están de acuerdo en ir armando o colaborando con la Libertad Avanza, y en el caso mío ya lo tenía decidido desde antes, que creo que hay que reforzar este modelo de cambio, este modelo de transformación que se viene dando en Argentina, liderado por Milei, quien le toca estar, pero básicamente que necesitamos que se trace un rumbo en nuestro país para los próximos 15, 20 años, porque no podemos estar con esta política pendular que cambia el gobierno y cambia totalmente. El riesgo que tenemos hoy con las elecciones no ve el riesgo país. El riesgo país es un indicador del riesgo político que tiene un país, ¿no? Creo que si uno en el Congreso lo que teníamos que estar mirando, el riesgo país es un indicador de cómo nos ven desde afuera, cómo nos ven los mercados, y básicamente la previsibilidad esta que se pide, que uno ve Chile, por ejemplo, cambia de presidente o hay elecciones y no, la economía no sufre o no se mueve como acá, o inclusive hasta el mismo Brasil tiene un rumbo trazado y que lo siguen independientemente del color político que tenga. Entonces creo que lo que tenemos que lograr es virar la proa del barco hacia donde queremos ir, y son procesos que llevan 15, 20 años por lo menos para transformar y para que podamos reacomodar la economía. Entonces creo que eso es lo que tenemos que lograr, y para eso hay que colaborar. Entiendo que es un momento importante, un momento bisagra en la historia, y que hay que aportar desde donde uno pueda. ¿Y cómo resolves lo urgente? Urgente, por ejemplo,
es el caso de que aquí en la región todas las semanas tenemos algún muerto por accidentes viales, por accidentes de tránsito, incidentes viales. Huelga decir que la infraestructura vial de Neuquén adolece de las inversiones que no se hicieron por décadas. Pero también es cierto que la Ruta 22 y la 151 también, que están en territorio rionegro pampeano, y que son la entrada a Vaca Muerta, también están abandonadas hace por lo menos un par de décadas. Y en medio de este contexto, es decir, no hay plata, o por lo menos el objetivo es el equilibrio fiscal, por lo tanto, no hacemos obra pública, ¿cómo haces para resolver lo urgente? Yo creo que ahí se está planteando la alternativa que hace a privados que se hagan cargo de aquellas rutas que tienen, por lo menos hay entre 4 y 6.000 kilómetros de rutas que podrían ser concesionados y que haya privados al modelo chileno, ¿no? Que los bancos aportan el dinero, un financiamiento y se va recuperando con el peaje o con los servicios. Y en otros casos habrá que ver de qué forma se pueden sostener. Entiendo que las provincias tienen o hay un rol importante, o podrían tener un rol importante, pero volviendo si vamos también a lo de Neuquén y la Ruta 7, sobre todo, que es la que está haciendo noticia últimamente, es una ruta que es provincial, ha quedado saturada. Yo esa ruta la conozco perfectamente porque desde el año 95 iba todos los días a Tratayén. Yo comencé a trabajar en Tratayén desarrollando un proyecto productivo y en esa época si veías un auto por hora era mucho y hoy no puedes cruzar la ruta. Hay ciertas horas que no puedes cruzar la ruta por la cantidad de vehículos que vienen. En su momento estuvieron los fondos internacionales y nacionales para repavimentarla, no solamente que había que repavimentarla, sino contemplaba todo el desarrollo de las contenciones aluvionales, porque es un peligro que tiene esa ruta de que no llueve mucho, pero cuando llueve hay realmente escorrentías importantes. Y se comenzó con la obra y creo que por la mala gestión se extienden en el tiempo. En Neuquén no sé qué problema hay, o creo que las empresas constructoras tienen más abogados que ingenieros porque viven más de los mayores costos que de hacer las obras en tiempo y forma. Se terminó perdiendo por la inflación se terminó comiendo el capital, el dinero, y se dejaron sin hacer 8 kilómetros. Si uno ve desde Tratayén hasta pasando la chacra de Bartus, son 8 kilómetros que se dejaron sin repavimentar, por ejemplo, porque no alcanzó el dinero en su momento. Entonces, estas cuestiones de gestión que tiene la provincia de Neuquén, o de cómo se hace la obra pública y que siguen los mismos, también es un tema, ¿no? La Ruta 51 se perdió el crédito internacional en su momento porque se demoró casi 5 años, ¿no? Lo que estaba previsto para 2 años. Uno ve la Ruta Traful que la vuelven a inaugurar, la realidad es que esa ruta estaba adjudicada y ya tendría que estar terminada. Pero no se hacen, las rutas se demoran más de lo que deberían ser, o de los plazos que están, y lo que se ve que no hay control. La ruta esta que hicieron a Huinganco, la inauguraron y al mes ya tenía fisuras. Entonces yo creo que también en la obra pública hay que controlar la calidad de ejecución. Yo veo las fotos de cuando recorren obras públicas, el otro día veo directamente colocadas las paredes sobre el suelo, ¿no? Que sabemos que sobre todo la zona de Añelo tiene un problema de salitre y que si no haces una buena capa aisladora al corto plazo tenés problemas. Entonces entiendo que también, así como uno en lo privado, yo por ejemplo, si a mí me entregan algo que está mal, se lo vuelvo a hacer, le pido que lo vuelvan a hacer, o cambio el contratista, ¿no? En el caso de lo privado. Y uno ve en la obra pública como muchas veces se mira al costado estas cuestiones, como puede ser que una ruta al mes de haber sido inaugurada se empiece a fisurar, dicen que por el peso, por algunas cuestiones, que es normal, no es normal que trabaje una ruta porque uno ve el relleno, está hecho así nomás, compactado así nomás, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones y quiénes controlan y cómo se hace la obra pública es importante, pero además también que los recursos que se aplican o cuando haya adjudicado una obra se termine como de tiempo y forma, ¿no? Eso es en territorio neuquino. Recién decía, los diputados nacionales representamos a la Nación y las rutas de entrada a Vaca Muerta son la 151 y la 22. Describías el escenario, el panorama de las rutas provinciales en Neuquén. ¿Y esas otras dos que son nacionales, qué va a hacer Nación con eso? ¿O qué van a hacer los diputados nacionales respecto de esas dos temas? La Ruta 22 hace cerca de 20 años que está en obra, ¿no? Entre medio hubo un juicio también, el kirchnerismo las había adjudicado, después las empresas que tenían adjudicado no quisieron largar la teta, ¿no? Como se dice, de tener la posibilidad de recursos. Estos puentes sobrelevados tenían un costo altísimo que se estaban haciendo, algunos están terminados, otros quedaron ahí sin hacerse. Bueno, estuvo entre medio el parate que generó Roca con el juicio porque no quisieron que se eleve la ruta y eso hizo que se demore la obra también, pero básicamente los contratistas
nunca, o no hubo cumplimiento y se demoró la ruta, esto que te decía. O sea, la obra estaba adjudicada, estaba previsto que se hiciera y nunca se terminó. El puente 83 se comenzó a hacer y después tuvieron que demolerlo, ¿no? Esto que te digo de la calidad o las empresas que hacen, que en muchos casos son las mismas que hacen la obra en la provincia de Neuquén que te nombraba, ¿no? Entonces, esta falta de control, esta serie de problemas, y creo que uno de los grandes problemas que tiene Argentina es la patria contratista, ¿no? Sí, ¿Quiénes son los que hacen la obra pública? ¿Y para adelante? Y para adelante, bueno, creo que es lo que se está planteando ahora, qué manera se puede adjudicar a privados que lleven adelante o público-privado que se hagan las obras. Y por otro lado, creo que las provincias han pedido también ser las que ejecuten la obra y creo que ahí es donde hubo algunos convenios o pedido de convenios de que trasladaban las obras nacionales a la provincia. De hecho, tengo entendido que la provincia de Neuquén, porque yo pedí, estuve en su momento en el ENOSA viéndolo, cuando todavía existía el ENOSA, viendo las obras que estaban adjudicadas y la Nación se quedó con muy pocas. Por ejemplo, tenés la circunvalación de Villa Langostura, que es un problema que tiene que resolver la provincia de Neuquén, porque ahí tenés unas pseudo comunidades mapuches que están reclamando y no te dejan terminar la obra, una obra que es importantísima para que se derive el tráfico de camiones, que no pase por el centro de Villa Langostura y poder derivarlo hacia un paso tan importante como es el Cardenal Zamoré, y eso está parado por una cuestión que no es de Nación, sino que es de una cuestión que tiene que resolver la provincia de Neuquén con unas pocas personas que dicen tener derechos sobre eso y han parado la obra, ¿no? Entonces, más allá de eso, y yendo a la que me consultabas, a la 151, que está realmente saturada en su tráfico, creo que son de las cuestiones que hay que resolver, y también esta discusión, porque muchas veces se empantana entre las provincias y la Nación, creo que ahí hay que generar la posibilidad de que se gestione y que se construyan acuerdos duraderos y que, por supuesto, si va a tener las provincias que llevarla adelante, tengan los recursos, pero también que se controle cómo se hace la obra, porque como digo, sobre todo en la provincia de Neuquén, que es donde más conozco, muchas obras que Nación delegó en las provincias han dejado mucho que desear, y uno de los discursos del gobierno que asumió el 10 de diciembre del 2023 era que iban a cambiar ese tipo de cosas, pero básicamente siguen lo mismo, ¿no? ¿Vas a ser senador? En principio estamos en conversaciones con la Libertad Avanza, bueno, eso ya creo que es público, ¿no? Desde el apoyo que hemos dado a este gobierno, y estamos en conversaciones para integrar una lista con ellos, ¿no? Sin hablar de cargos todavía, estamos en eso, pero... Hace mucho vienen hablando. Sí, por eso. Pero no de cargos, algo... ¿o sí? No, porque justamente esto de ideas, cómo llevamos adelante, en el caso mío he defendido, se han hablado un montón de cosas por esto, por lo otro. Yo creo que si hemos apoyado es por convicción de que esto tiene que cambiar, y yo que vengo del sector privado veo que más allá de que en algunos casos, como la economía, como la fruticultura hoy no la está pasando bien, lo que sí veo en los empresarios y en general en la población es que plantean un apoyo a las transformaciones porque quieren que de alguna vez se baje la inflación, que podamos encarar un país serio y que podamos salir al mundo. Y creo que hay mucha gente que quiere que esta Argentina cambie y más allá, como digo, de algunos sectores que hoy no le están pasando bien, pero quieren que esto cambie, y creo que es por lo que me involucré en política, ¿no? Por ver que las cosas realmente se transformen. Son 6 cargos, en realidad son 6 lugares, pero son 5 cargos titulares en la lista, ¿no? Para las próximas elecciones. Y esos lugares se definen el domingo 17, creo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Porque pelean por el mismo cargo o porque son más de 5 los posibles candidatos? Yo no sé, te diría que en Neuquén es donde más tranquilo está. Uno habla cuando hablamos, yo creo que justamente, y lo que no hay es personalismo, no nos estamos ni peleando ni discutiendo. La idea es que sea lo mejor para Neuquén y hacer una muy buena elección para que desde Neuquén colaboremos. La idea es que se logren 2 senadores y la mayor cantidad de ¿Van a jugar con el diputados. efecto sorpresa con el que jugó Figueroa, por ejemplo, definiendo una candidata a diputada nacional que viene de fuera de la estructura partidaria? Yo en ese sentido hoy entiendo que
lo que está llevando adelante el presidente Milei y lo que se está planteando como cambio en la Argentina es lo importante de ratificarlo y lograr a aquellas personas que mejor puedan defenderlo. Creo que por esa línea va. Yo entiendo que por ahí poner outsiders cuando la realidad es que no sé si conocen del tema o hasta dónde, si lo elegís por cuántos seguidores tienen en Facebook o en Instagram. Me parece que como forma de poder ganar la elección, eso es especular más allá de los intereses de los neuquinos, sino que ver de qué forma podés lograr un cargo más, ¿no? Eso es una defensa más de los cargos que de quiénes lo van a llevar adelante. Yo creo que también es importante y para la etapa que viene en la Argentina de poner personas idóneas que conozcan y que tengan la capacidad de defender estos cambios, ¿no? Vienen transformaciones, estamos hablando que hay que ir hacia una reforma laboral, tenemos que, en lo previsional, estamos hablando de parches, ¿no? Lo que está queriendo ahora es aplicar parches cuando la realidad hay que dar una discusión integral del sistema previsional, donde hay 3 millones de personas que se han jubilado sin tener los aportes. El kirchnerismo hizo eso. Cuando uno dice ahora no alcanza el dinero, la realidad es que se ha jubilado gente que no ha aportado, no ha completado los aportes. Entonces, y lo que están planteando es que sigan jubilándose gente que no ha aportado, y por otro lado tenemos el 40% de la economía en negro. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Si no logramos que sea, o sea, que más cantidad de personas aporten y menos bajar el nivel de aportes, creo que con eso podríamos lograr sostener el sistema previsional. Si no logramos blanquear la economía, que ese 40% que está en negro comience a aportar, va a ser muy difícil, porque además esos también se van a querer jubilar algún día sin haber hecho aportes. Entonces, tenemos que dar una discusión en serio, y son las discusiones que se vienen, yo creo que en el nuevo periodo, y para eso hay que tener capacidad de llevarlo adelante, porque no es solamente que te conozcan, ¿no? Lo que hay que hacer. A mí me ha tocado, el otro día, por decir que vine con humildad, me criticaban, pero la verdad que yo vengo del sector privado, ¿no? Me ha ido bien en el sector privado, pero cuando vos entras a la arena política, al tener que dar este tipo de discusiones, hay que tener la humildad de decir, a veces tengo que aprender o tengo que consultar que hay gente que sabe o que está más interiorizada, y uno puede aportar la otra visión, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso me ha servido. He aprendido mucho en estos 4 años o 3 años y medio que he estado en el Congreso, y creo que para las discusiones que vienen se necesitan una gran capacidad de conocimiento, por supuesto visiones distintas, pero que tenemos que hacer una transformación en serio de Argentina, que ya ha sido importante. Yo antes nombré la ley Bases, el RIGI, cuestiones que creo que la ley Bases ha sido una de los paquetes de leyes más importantes que ha habido en los últimos, por lo menos, 50, 60 años en Argentina, y que realmente logró para Neuquén, como decía, este cambio de paradigma, donde hoy Vaca Muerta es uno de los motores de la economía argentina, la energía. Pero tenemos que seguir con las transformaciones, hacer que hoy no sea un problema que tomar un empleado sea, como dicen, lo tenés que adoptar, porque después no lo podés prescindir de él, y te sale mucho más caro, porque si fuera lo que uno te cuesta a los bolsillos del trabajador, cuando la realidad es que solamente el 60% de lo que te cuesta a vos va al bolsillo del trabajador, el resto son impuestos, son aportes, contribuciones para sostener todo esto que son las jubilaciones, muchos que, como digo, que no han aportado, pero también todos los subsidios. Eso es otro tema que hay que desarmar. El subsidio debería ser una herramienta para afrontar las crisis, no una política continua. Entonces, ¿cómo hacemos para reconvertir esos subsidios que se están pagando a la desocupación en empleo genuino, capacitarlos, prepararlos, insertarlos al mundo laboral? Y para eso hay que generar una legislación que no castigue a aquel que da trabajo, desarmar toda la mafia que hay de los juicios laborales, que en su momento con la ley Bases algo cambiamos, hubo una reforma laboral y hoy se volcó a las RT, ¿no? Los juicios que antes se hacían por otro tipo de cosas, hoy los abogados siguen queriendo percibir lo mismo, pero se fueron a los accidentes laborales, poniendo en riesgo las ART y todo el sistema de riesgo de trabajo. Entonces, creo que esas son de las cosas y las mafias que hay que ir desarmando, y para eso viene un desafío muy grande en el Congreso que viene. Como digo, hay reformas en lo laboral, en lo tributario. Creo que es importante esto que ha hecho el presidente ahora de poner auditorías en las 24 provincias, ¿no? Para ver qué se puede mejorar en cada provincia, porque si uno ve el peso, hablamos de achicar el Estado Nacional achicó el peso, pero las provincias aumentaron el gasto. Entonces, y el gran peso del Estado está en las provincias, que son las que tienen la salud, la educación y la seguridad. Entonces tenemos que también trabajar en eso. Y en eso Neuquén, por más que digan que han echado algunas personas, creo que echaron 20 personas, que hace 5 años algunos que no venían a trabajar, la realidad es que el Estado de Neuquén, el tamaño del Estado no se ha achicado, al contrario, en términos de gasto real se ha aumentado, porque pasamos de un presupuesto de $2.400 millones a $5.000.
las regalías que deberían ser para generar infraestructura, para diversificar la matriz económica de nuestra provincia, hoy se están volcando a sostener el peso del Estado solamente. Casi el 80% del presupuesto sigue siendo gasto corriente, o sea, sostener el Estado. Crece el ingreso, pero siempre mantiene la proporción el gasto. Se va llevando lo suyo, la casta, ¿no? La política. Gracias, Pablo, por estos minutos. Gracias a vos por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Bueno, cuando regresemos, después de la pausa, vamos a estar charlando de un tema ciertamente enigmático, pero lo develamos después de los avisos comerciales.